Hola, buenas noches. Mi nombre es Omar Vela García. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es una pequeña presentación de la actividad complementaria de la materia de legislación informática en su unidad 3, tópicos del derecho en la informática. A continuación vamos a ver los aspectos más importantes que aprendimos a lo largo de la materia, los cuales es necesario recargar y como tal es una pequeña actividad que nos va a demostrar lo importante que representa esta materia en la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Muy bien, nuestra primera unidad fue la norma jurídica. Como tal, las normas jurídicas son los mandatos, reglas o prescripciones emanadas de una autoridad legal o judicial que asignan deberes, confieren derechos o imponen sanciones a los individuos que viven en una sociedad, otorgándoles un marco común para el cual juzgar sus acciones, o sea, por el cual ejercer la justicia. Regla que regula el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por el propio ordenamiento. La norma jurídica tiene la siguiente estructura: es una hipótesis o un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, de manera que la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato establecido por la ley. Muy bien, las normas jurídicas se encuentran ciertas características. Las normas jurídicas son coasertivas, es decir, que si estas normas son incumplidas tendrán una consecuencia. Las normas jurídicas son heterónomas. Quien se encarga de realizar estas normas jurídicas no tiene relación directa con la persona que debe cumplirla. La norma jurídica es abstracta, es decir, el supuesto de hecho que recoge la norma no debe ser una situación concreta, sino general. Las normas jurídicas se encuentran en todos los ámbitos, es en el penal, en el civil, administrativo, laboral, etcétera. Las normas jurídicas están formadas por un supuesto de hecho, situación que provocaría la actuación de la norma y una consecuencia jurídica. Las normas jurídicas son puestas por la autoridad de un país y no por un particular, además de que las normas jurídicas persiguen una finalidad. El supuesto jurídico, este es el segundo tema más importante que vimos durante esta unidad de la materia, y el supuesto jurídico es un hecho abstracto que puede producir un efecto legal con consecuencias. Las consecuencias legales fijadas por una norma dependen de la realización de la hipótesis. Los efectos jurídicos que derivan de la ejecución del supuesto jurídico consisten en creación, transmisión, modificación o extinción de los derechos y obligaciones, y el supuesto jurídico se considera un elemento abstracto, puesto que el hecho en sí puede realizarse en la práctica o no, aunque la legislación cree que es factible su concreación. En el caso de que se concrete, se debe ajustar al supuesto jurídico fijado por la ley con el hecho. Otro tema importante acerca de esta unidad es la deontología de la ingeniería telemática. Como tal, la deontología se denomina como la ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios éticos que conciernen a cada profesión, oficio o ámbito laboral. Fija las normas que rigen la conducta y el desempeño en la esfera profesional, según los cuales se exige al profesional determinadas responsabilidades en relación con los actos ligados a su campo laboral. Como tal, es una ciencia aplicada al ámbito al ámbito moral, que se enfoca en todas aquellas conductas y actuaciones que no están no contempladas ni en el derecho ni sometidas al control de la legislación pública. La ética informática. Como tal, la ética informática es el comportamiento moral del ser humano en la sociedad, y en otras palabras es la ciencia basada en forma específica de, perdón, que basada en una forma específica de conducta humana permite calificar los actos humanos como buenos o malos. La tecnología informática plantea nuevas situaciones y nuevos problemas. Gran parte de estos son de una naturaleza ética. Obviamente existen intentos de resolver estos problemas aplicando reglas y soluciones éticos de carácter general. La existencia de la ética informática tiene por inicio el hecho de que las computadoras suponen problemas éticos particulares y por tanto distintos a otras tecnologías. En las actividades profesionales relacionadas con las tecnologías informáticas se requiere pasar
de la simple aplicación de criterios éticos generales a la elaboración de una ética propia de la profesión, los códigos éticos de asociaciones profesionales y de empresas de informática van en esa dirección. Nuestra segunda unidad fue el derecho en la informática. Como tal, el derecho en la informática es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre el derecho y la informática. Esta actividad como tal involucra aquello referente a la contratación informática, delitos cometidos mediante su uso, relaciones laborales, a que ella da lugar litigios sobre la propiedad de programas o datos, entre otros. Surge como esa medida de regulación en un carácter jurídico. Un concepto más completo de esto es el conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, desarrollo, uso y aplicación de la informática o los problemas que se derivan de esto, en las que existe algún bien que debe de ser tutelado jurídicamente por las propias normas. Muy bien, dentro de esta unidad tenemos también lo que es el derecho a la información y la libertad de expresión. Como tal, la libertad de información puede definirse como el derecho a tener acceso a la información que está en manos de entidades públicas. Es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlos sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La libertad de información también ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969. Muy bien, el derecho a la información y la libertad de expresión, este es todavía un poquito más importante, es la libertad de expresión en nuestro país está garantizada en los artículos 6 y 7 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la última reforma constitucional del artículo 6 del año 2014, las autoridades deben garantizar a todos a el acceso a la información en igualdad de condiciones y sin decisiones que afecten a la dignidad. Difundir información. C. Protección de datos personales. Y D. Optimizar la organización, clasificación y manipulación de la información. Muy bien, vamos a ver lo que es un organismo, el cual se trata del Instituto Federal de Telecomunicaciones, generalmente conocido como la IFT. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, siendo el ente encargado de regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México, esto con apego a la Constitución. Para lograrlo deberá regular, promover y supervisar el uso y aprovechamiento de la explotación de el espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, es el responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y a otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos banda ancha e Internet. Otro organismo importante es el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este organismo es comúnmente conocido como el INAI. El INAI es un órgano constitucional autónoma de México encargado del cumplimiento de dos derechos fundamentales, que es el acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Para ello sus funciones incluyen poner a disposición de la ciudadanía todo dato de la administración pública realizada por cualquier funcionario y ente gubernamental, así como personas morales o físicas que ejerzan recursos económicos o de autoridad por parte del Estado mexicano, y esta juega un papel importante para el cumplimiento de acuerdos adaptados por nuestro país en instrumentos internacionales en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
Otro tema importante es el cómputo forense. Como tal, la informática o cómputo forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructuras tecnológicas que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos válidos dentro de un arco legal, perdón, dentro de un proceso legal. Dichas técnicas incluyen reconstruir elementos informáticos, examinar datos residuales, autenticar datos y explicar las características de técnicas del uso de datos y bienes informáticos. Esta es una disciplina que no solo hace el uso de tecnologías de punta para mantener la integridad de los datos y el procesamiento de los mismos, sino que también se encarga requiere una especialización y conocimientos avanzados en materia de informática y sistemas para poder detectar qué ha sucedido dentro de cualquier dispositivo electrónico. La información del informático forense abarca no solo el conocimiento del software, sino también del hardware, redes, seguridad, piratería, craqueo y recuperación de información. Es la disciplina que combate los elementos del derecho y la informática que combina los elementos del derecho y la informática para recopilar y analizar datos de sistemas informáticos, de redes de comunicaciones inalámbricas y dispositivos de almacenamiento de una manera que sea admisible como prueba en un tribunal de justicia. Muy bien. Otro aspecto es la unidad 3, tópicos del derecho a la informática. Como tal, vamos a ver lo que es los delitos, y como tal qué tipo de organismos y leyes nos protegen. Muy bien, ¿qué es un delito informático? Como tal, un delito informático es el acto ilícito en el que se usan como medio o como fin para en el que se usan tecnologías de información y comunicación para poder realizarlos o como un medio para poder hacerlos, tales como recursos informáticos, electrónicos, tecnológicos, internet, entre otros. Es decir, en la comisión de estos delitos se usan las computadoras, los teléfonos inteligentes, software, etcétera, como por ejemplo la falsificación de documentos a través de una computadora o la destrucción de información contenida en una computadora. Hay distintos tipos de delitos informáticos clasificados en nuestro país, los cuales son el cyberbullying y el sexting, la extorsión y el fraude, el spam, la piratería, la suplantación de identidad y el sabotaje. Muy bien, un tema importante dentro de esta unidad es la legislación, regulación y normatividad. En esta materia hemos visto distintas normas jurídicas, leyes y artículos que no solo sirven para proteger al usuario ante delitos informáticos y castiga al infractor, sino que también aplica sanciones a organizaciones que no cumplan con la integridad y seguridad de la información del mismo. Tomemos por ejemplo los artículos 14, 15 y 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Instituciones y leyes que rigen y sancionan los delitos informáticos. Es el Código Penal Federal, la Ley para el Uso de Medios Electrónicos, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de autoridades, el organismo que vemos hace un momento, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y otro organismo que vimos también anteriormente es el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Como conclusión, actualmente la tecnología ha estado avanzando conforme a las necesidades de la sociedad y por ello también se debe de crecer de manera cultural. A lo que me refiero es que ese introducirse al ámbito tecnológico no solo basta con conocer sus funciones y beneficios, sino también se debe de conocer el lado perjudicial de esto. Es de suma importancia que cada uno de los usuarios tenga en mente que el navegar por Internet requiere de mucha responsabilidad, pues cada uno de ellos está expuesto a ser víctima de algún delito informático. Esta falta de cultura es un factor que se considera crítico en el impacto de los delitos informáticos, ya que cada vez es necesario contar con mayores conocimientos de las TIC
Tener en mente que al adquirir cualquier tipo de dispositivo electrónico debemos tener un concepto claro para el manejo de los mismos con la finalidad de disminuir los actos ilícitos con la información necesaria para contrarrestarlos y no ser vulnerables, no ser vulnerables ante ellos. El saber y dar a conocer los distintos tipos de delitos informáticos en las tecnologías de información ayuda a que la sociedad vea y comprenda un punto de vista distinto y con ello tendrá más cuidado al brindar información confidencial. Asimismo, es necesario dar a conocer y explicar las leyes que protegen al usuario y o empresa que posea información de suma importancia. Voy a recalcar algo importante en esta conclusión. Es necesario conocer todos estos aspectos, ya que yo, siendo usuario y también teniendo a muchos conocidos que hacen uso de las tecnologías de información y comunicación, estamos expuestos a cualquier tipo de situaciones. Tenemos desde niños pequeños ingresando a redes sociales, los cuales como tal considero que es un acto totalmente reprobable, ya que actualmente en las políticas de diversos sitios de redes sociales indican que la edad adecuada para que un menor ingrese a este tipo de sitios es de 16 años. Sin embargo, estamos viendo que niños a partir de edades de 6, 7, 8 años ya están inmersos en este mundo digital, siendo que como tal tanto ellos y sus padres no son conscientes de los tipos de riesgos que se pueden topar en este tipo de situaciones. Tomemos desde el cyberbullying hasta encontrarse con algún pedófilo. Entonces, como tal, empezamos desde ahí, que es algo muy pequeño, pero es muy grave también. Y como usuario también es necesario recalcar que debemos de conocer qué tipos de leyes nos protegen y el tipo de organismos que nos pueden ayudar en caso de que lleguemos a tener algún inconveniente, sea, vamos a decir, alguna estafa, algún fraude, alguna suplantación de identidad, hackeo, robo de información, entre otros aspectos. Como tal, reitero nuevamente, actualmente es una falta de cultura y el cual puede considerarse una situación crítica, ya que debido a este desconocimiento muchas personas han sido afectadas y ni siquiera ellos lo saben. Es como por ejemplo en la actividad que hicimos con respecto a la base de datos de que estaba, a la base de datos del INE que estaba en Amazon. O sea, mucha gente ni siquiera sabía eso. O en otra actividad anterior, que los datos de Telcel fueron vulnerados y como tal la base de datos estaba disponible en internet. Entonces, mucha gente como tal pudo haberse visto afectada y debido a esto, como también esta gente no conoce qué tipo de organismos le puede ayudar en caso de que haya tenido alguna suplantación, pues es algo que desafortunadamente sigue a sería como el pan de cada día de nuestro país. Y pues desafortunadamente muchos usuarios se ven afectados, pero pues no solamente los usuarios, también hemos visto este tipo de situaciones con la piratería. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en los mercados, en cualquier lado que te consigues una película que vamos a decir que salió hace un par de meses? Entonces, pues dices que está bien que no puedas pagarlo y todo, pero te prestas a consumir piratería, no solamente te estás afectando tú, porque estás afectando algo que es robado, sino que también estás afectando al autor. Y no solo basta con una película, hemos visto desde que quienes venden juegos piratas, te instalan programas piratas en toda esta situación. Entonces es necesario recalcar que no solo en este aspecto de telecomunicaciones hay un mar de posibilidades, pero también hay un mar de contradicciones. En este caso como tal, el que vende y compra piratería no sabe que en dado caso de que alguna autoridad lo llegue a detener, si está en posesión de tener esta información, la autoridad va a tener la puerta abierta para darle un proceso jurídico. Entonces, pues son aspectos que nuevamente reitero, la sociedad debe de conocer.
no solo porque está expuesta, sino que también puede provocar cualquier tipo de delito y desafortunadamente va a haber terceros afectados. Y como dije anteriormente, va a ser desde un niño hasta la persona que tiene una organización importante. Entonces, pues es importante conocer todo esto. Diría que la legislación informática no solamente debe de estar, no debe de darse únicamente a los estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones e informática, sino que como tal debe de ser un tema accesible, bueno, más bien una situación accesible, más accesible para todos. Y en este aspecto, pues al momento de adquirir un producto, sabes que, por ejemplo, vamos a decir que compras un teléfono, pues darte las ventajas y las desventajas que puedes tener. En este caso, yo como usuario de redes sociales, pues generalmente no subo nada, ningún tipo de información mía. En este caso, pues como tal, únicamente está mi nombre, pero información de dónde vivo y eso, pues no. ¿Por qué? Vamos a lo mismo. Tanto yo estoy poniéndome vulnerable a cientos de personas que no sé quiénes son. Entonces, en este caso, pues prefiero yo dar una únicamente un dato real y lo demás que no lo sepan. ¿Por qué? Porque ni yo sé quién está viendo esto. Entonces, pues siento que es importante y es necesario tener todo este conocimiento. Alguna persona llegue a ser víctima de algún tipo de delito informático. Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco que haya visto este video. Reitero nuevamente mi nombre, Omar Vela García. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y esto fue un video para la materia de legislación informática. Hasta luego.